Puedes sentirlo como una inquietud sorda en el centro del pecho, y la razón por la que nunca supiste nombrarlo es simple: la corriente cuántica de abundancia no espera que la entiendas, espera que la reconozcas hoy, antes de que se reordene sin ti. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Es una cita. Una cita que tu futuro agendó contigo hace semanas, meses, quizás años. Y lo que va a ocurrir en los próximos minutos puede cambiar la trayectoria completa de tu vida financiera. Pero solo si prestas atención. Solo si dejas que esta información penetre más allá de tu mente y llegue a donde realmente importa, tu campo energético. Déjame decirte algo que quizás nunca escuchaste con esta claridad: el dinero no es lo que crees. No es papel. No es metal. No es ni siquiera un número en una pantalla. El dinero es frecuencia. Es vibración organizada. Y existe una corriente invisible que fluye constantemente, buscando canales disponibles. La mayoría de las personas nunca la ven porque están programadas para perseguirla. Y perseguir es exactamente la frecuencia opuesta a recibir. Es como intentar atrapar agua cerrando el puño. Cuanto más aprietas, más se escapa. Ahora bien, hay algo que necesitas entender desde ya: si ignoras lo que viene a continuación, si cierras este vídeo y regresas a tu rutina habitual, la corriente cuántica que ya se movió en tu dirección va a desviarse. No porque seas indigno. No porque el universo te castigue. Sino porque el flujo cuántico opera bajo leyes precisas. Y una de esas leyes dice: solo fluye hacia quien está disponible para recibirlo. Y estar disponible no significa desearlo. Significa reconocerlo. Hace siglos, en textos que nunca llegaron a las escuelas, los sabios hablaban de un principio fundamental: aquello que persigues se aleja, aquello que reconoces se acerca. No es poesía. Es mecánica cuántica aplicada a la abundancia. Porque en el nivel subatómico, las partículas responden a la observación. Cambian de comportamiento cuando las miras. Y tu vida financiera funciona exactamente igual. Cuando la miras desde la necesidad, colapsa en escasez. Cuando la miras desde el reconocimiento, colapsa en abundancia. Esto no llega por azar. Detente un segundo. Siente tu respiración. No la cambies, solo obsérvala. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho. Justo ahí. ¿Sientes algo? Quizás un leve calor. Quizás una especie de vibración. Eso que percibes ahora mismo es el inicio de la corriente tocando tu sistema nervioso. Y si en este instante sentiste, aunque sea un mínimo cambio, una pequeña sensación diferente, no la descartes. Porque esa es la señal de que tu campo ya está respondiendo. El flujo te elige cuando tú lo reconoces. Ahora viene la parte que la lógica rechaza, pero que tu cuerpo ya sabe que es verdad: el flujo de abundancia cuántica no se activa cuando tú lo pides. Se activa cuando dejas de bloquearlo. Y el bloqueo más grande no es el miedo. No es la inseguridad. Es algo mucho más invisible: la expectativa. Cada vez que revisas tu cuenta bancaria esperando ver un cambio. Cada vez que calculas cuánto te falta. Cada vez que te preguntas, ¿cuándo va a llegar? Esa contracción microscópica en tu cuerpo es una orden cuántica que le dice al campo: todavía no lo tengo. Y el campo, que es neutral, te responde dándote exactamente eso: más razones para sentir que todavía no lo tienes. Aquí está la paradoja central, y presta mucha atención porque aquí es donde la mayoría pierde el juego: cuanto más necesitas abundancia, menos la recibes. No es castigo cósmico. Es coherencia energética. La necesidad vibra en frecuencia de falta. Y el universo solo puede darte más de aquello en lo que vibras. Si vibras en falta, recibes falta. Si vibras en ya está aquí, recibes confirmación de que ya está aquí. Es un sistema perfecto. Brutalmente perfecto. Y la única salida es tan simple que parece trampa:
dejas de necesitarla. No porque renuncies, sino porque reconoces que ya se movió hacia ti. ¿Cómo sabes que ya se movió? Porque estás viendo esto. Porque algo en tu interior te trajo exactamente a este vídeo, en este momento, con este título. Eso no es algoritmo. Es sincronicidad cuántica. Tu versión futura, esa que ya tiene la abundancia, ya está entrelazada contigo. Y cada decisión que tomas ahora está siendo influenciada sutilmente por ella. No es fantasía. Es probabilidad cuántica. Dos partículas que alguna vez estuvieron conectadas permanecen vinculadas sin importar la distancia. Tú y tu abundancia futura ya están entrelazados. Solo falta que cierres la brecha. Aquí el campo se reordena. Mira, déjame explicártelo de forma tan simple que no haya manera de malinterpretarlo. Imagina que la abundancia es como una estación de radio. Siempre está transmitiendo. Siempre está emitiendo señal. Pero si tu receptor interno está sintonizado en la frecuencia equivocada, nunca la vas a captar. Puedes estar parado justo al lado de la antena y seguir sin escuchar nada. Ahora bien, ¿cómo cambias de frecuencia? No con esfuerzo. No con afirmaciones repetidas hasta el cansancio. Cambias de frecuencia soltando la estática. Y la estática es todo ese ruido mental que dice, no tengo suficiente, esto es difícil, no sé cómo hacerlo. Cada uno de esos pensamientos es interferencia. Y la corriente cuántica no puede atravesar interferencia. Entonces, ¿qué haces? Primero, reconoces que el flujo ya existe. Segundo, dejas de perseguirlo. Tercero, te vuelves disponible. Y estar disponible significa algo muy específico, soltar el control de cómo y cuándo debe llegar. Porque cada vez que defines el cómo, limitas las posibilidades. Y el campo cuántico opera en infinitas posibilidades simultáneas. Cuando tú dices, tiene que ser de esta manera, colapsa todas las demás opciones. Muchas de las cuales eran más rápidas, más grandes, más alineadas con quien realmente eres. La paradoja se resuelve cuando eliges. Ahora escucha esto con mucha atención porque aquí viene la primera revelación profunda, el flujo cuántico no llega como dinero primero. Llega como señal interna primero. Como una quietud extraña en medio del caos. Como una certeza sin argumento. Como una imagen de tu vida 6 meses adelante, tan clara que por un segundo olvidaste que todavía no ocurrió. Esas son las confirmaciones. Y si empiezas a notarlas después de este vídeo, sabrás que la corriente ya te rastreó. No las ignores. No las racionalices. Simplemente recíbelas como lo que son, los primeros pagos del flujo. Hace unos segundos te dije que hoy es el umbral. Y quizás te estés preguntando por qué hoy y no mañana. La respuesta es tan precisa que asusta. Porque cada noche, cuando duermes, tu campo energético se reinicia parcialmente. Las decisiones que tomaste hoy, las frecuencias que activaste, se diluyen. Si hoy reconoces la señal y dices, sí, el campo queda marcado. Si hoy la ignoras, mañana tendrás que empezar desde cero. Pero con una diferencia, mañana la corriente ya habrá elegido a alguien más. No porque seas menos valioso, sino porque alguien más estuvo más disponible. Así de simple. Así de brutal. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. Y ahora viene la parte donde necesito que hagas algo. No después. Ahora. Ve a los comentarios y escribe exactamente esto, recibo el flujo que ya se movió hacia mí. No lo edites. No lo pienses demasiado. Escríbelo tal cual. Porque ese acto, ese gesto simbólico de declararlo públicamente, es el equivalente cuántico de abrir la puerta. Cuando abres la puerta, el flujo ya no necesita tocar. Simplemente entra. Y cuando entra, reorganiza todo. Tu percepción.
tus oportunidades. Tu frecuencia completa. Hazlo ahora. Escríbelo. Y cuando lo hagas, nota qué ocurre en tu pecho. Nota si algo se afloja. Porque esa sensación de alivio es la confirmación de que tu campo acaba de soltar un bloqueo que llevabas años cargando. Voy a contarte algo que cambia todo. Los físicos cuánticos descubrieron en el siglo pasado que las partículas subatómicas no tienen una posición definida hasta que las observas. Antes de eso, existen en un estado de superposición, están en todos los lugares a la vez. Y cuando las miras, colapsan en una ubicación específica. Ahora traduce eso a tu abundancia, mientras tú no la observes desde la frecuencia correcta, existe en todas las posibilidades. Puede llegar de 1000 maneras diferentes. Pero en el momento en que la observas desde la necesidad, colapsa en ausente. En el momento en que la observas desde el reconocimiento, colapsa en presente. No estamos hablando de ley de atracción. Estamos hablando de mecánica cuántica aplicada a tu vida financiera. Y aquí está lo épico, tú no eres el destino final de este flujo. Eres el canal. La corriente cuántica no se detiene en ti. Pasa a través de ti. Y cuanto más la dejas pasar, más trae. Es como un río, si intentas contenerlo, se estanca y se pudre. Si lo dejas fluir, se multiplica y se expande. Eso significa que la abundancia que está por llegar no es solo para ti. Es para lo que vas a construir con ella. Para las vidas que vas a impactar. Para la versión de ti que todavía no conoces pero que ya está esperando los recursos para emerger. El flujo te elige cuando tú lo reconoces. Segunda vez que lo escuchas. Y si todavía resuena, es porque tu campo ya lo aceptó como verdad. Pero déjame mostrarte el otro lado. Déjame mostrarte qué pasa si ignoras esto. Si cierras este vídeo y vuelves a la misma vibración de ayer. Si sigues revisando tu cuenta esperando milagros. Si sigues persiguiendo oportunidades con esa energía de desesperación disfrazada de motivación. Lo que pasa es esto, el flujo se reorganiza. No desaparece. Solo elige otro canal. Y dentro de 6 meses, cuando veas a alguien viviendo exactamente la vida que tú visualizabas, te preguntarás qué hicieron diferente. Y la respuesta será devastadoramente simple, nada espectacular. Solo reconocieron la señal cuando llegó. Solo dijeron sí cuando el campo les ofreció el atajo. Solo soltaron la persecución y se volvieron disponibles. Ahora bien, hay un concepto que necesitas incorporar y se llama entrelazamiento cuántico. Dos partículas que alguna vez estuvieron conectadas permanecen vinculadas para siempre. Si una cambia, la otra responde instantáneamente, sin importar la distancia que las separe. Ni la velocidad de la luz puede explicar esa comunicación. Ahora imagina que tu versión futura y tú están entrelazados. Cada decisión que tomas aquí, ahora, resuena allá, en esa versión. Y cada logro que esa versión ya tiene envía una señal de vuelta hacia ti. No es metáfora. Es física. Y cuando empiezas a vivir desde esa comprensión, dejas de preocuparte por el cómo. Porque el cómo ya está siendo orquestado por esa versión tuya que ya llegó. ¿Y sabes cuál es la señal más clara de que estás sincronizándote con esa versión? La calma. No la euforia. No la emoción exagerada. La calma. Esa certeza silenciosa que no necesita convencer a nadie. Que no necesita pruebas externas porque ya se comprobó internamente. Y cuando llegas a ese estado, aunque sea por 5 minutos, el campo cuántico responde de inmediato. Porque finalmente dejaste de enviar señales contradictorias. Finalmente dejaste de pedir desde la falta y empezaste a recibir desde la plenitud. Lo simple era la puerta. Ahora viene algo crucial. La mente racional siempre va a querer saber el plan completo. Va a querer el mapa. Los pasos exactos.
las garantías. Pero el flujo cuántico nunca te va a dar el plan completo. Solo te da el siguiente paso. Y ese paso casi siempre parece irrelevante. Escribir esa frase en los comentarios. Soltar una creencia antigua. Dejar de quejarte de tu situación actual. Agradecer algo que todavía no llegó como si ya estuviera aquí. Esos son los pasos. Y la mente los rechaza porque parecen demasiado pequeños. Demasiado simples. Pero en el campo cuántico, lo pequeño es precisamente lo que reordena todo. Porque lo pequeño no activa resistencia. Se desliza directo al sistema sin que el miedo lo detecte. Y aquí está la parte que separa a quienes reciben el flujo de quienes lo persiguen toda la vida sin alcanzarlo, las señales de confirmación. Después de este vídeo, si estás atento, vas a empezar a notar cosas. Un mensaje inesperado. Una conversación casual que abre una puerta. Una idea que llega completa, sin esfuerzo. Una oportunidad que no estabas buscando. Esas no son coincidencias. Son los primeros pagos de la corriente. Son la forma en que el campo te dice, te veo. Estás en el camino correcto. Sigue. Y si las ignoras, si las racionalizas como suerte o casualidad, estás enviando la señal de que todavía no estás listo. Y el flujo, que es inteligente, esperará hasta que lo estés. Escucha esto, el flujo de abundancia cuántica ya tomó la decisión de moverse hacia ti. No mañana. No cuando lo merezcas. Ahora. En este preciso instante. Mientras escuchas estas palabras. La pregunta no es si va a llegar. La pregunta es si vas a estar disponible cuando toque a tu puerta. Y estar disponible no significa hacer más. Significa soltar más. Soltar la imagen de cómo debería verse. Soltar el cronograma. Soltar la narrativa de que esto es complicado. Porque mientras sigas sosteniendo esas historias, el flujo tendrá que esquivar cada una para alcanzarte. Y a veces se cansa. A veces fluye hacia alguien con menos bloqueos. No porque sea mejor que tú, sino porque está más disponible. Esto no llega por azar. Ahora bien, si todo lo que has escuchado hasta aquí tiene sentido pero una parte de ti todavía está en modo, ya lo he intentado todo, déjame decirte algo, no has intentado esto. Porque esto no es técnica. No es método. No es sistema. Esto es reconocimiento. Y el reconocimiento ocurre en una fracción de segundo. Es ese momento en el que algo hace clic dentro de ti y de repente sabes, sin saber cómo sabes, que todo va a cambiar. Ese clic ya ocurrió. Quizás no lo notaste porque estabas esperando algo más dramático. Pero ocurrió. Y la prueba es que seguiste viendo hasta aquí. Hay un principio hermético que dice, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Lo que significa es esto, tu mundo exterior es un reflejo exacto de tu mundo interior. Si adentro hay caos, afuera hay caos. Si adentro hay resistencia, afuera hay bloqueo. Pero si adentro hay reconocimiento, afuera hay manifestación. Y el reconocimiento no es creer. Es saber. Es esa certeza que no necesita argumentos porque se sostiene sola. Y cuando llegas a ese estado, el campo cuántico no tiene más opción que reorganizarse a tu favor. El flujo te elige cuando tú lo reconoces. Tercera vez. Y cada vez que lo escuchas, se ancla más profundo en tu sistema nervioso. Ahora déjame darte el atajo final. Existe un momento en cada vida donde el campo cuántico ofrece una aceleración. No es magia. Es alineación perfecta. Es cuando todas las piezas que estuviste moviendo durante años de repente encajan en días. Cuando las puertas que estuvieron cerradas se abren solas. Cuando el dinero deja de ser el problema y se convierte en el síntoma de que algo adentro cambió. Ese momento está codificado en tu línea temporal.
Y la forma de activarlo no es trabajando más duro. No es haciendo más cosas. Es soltando. Es reconociendo. Es dejando que el flujo haga lo que vino a hacer, fluir. Y ahora, si resonaste con todo esto, si algo dentro de ti se expandió aunque tu mente todavía esté procesando, hay 3 cosas que necesitas hacer. Primera, suscríbete a este canal para permanecer en esta frecuencia. Porque esto no es contenido motivacional. Es transmisión cuántica. Y cada vídeo que veas desde aquí va a ajustar tu campo un grado más cerca de la abundancia inevitable. Segunda, comparte esta transmisión con alguien que sepas que lo necesita. Con alguien que esté atascado en el mismo ciclo de esfuerzo sin resultados. Porque cuando compartes el flujo, lo amplificas. No es superstición. Es reciprocidad cuántica. Tercera, activa la campana. Porque lo que viene en los próximos vídeos va a profundizar en los mecanismos exactos que reorganizan tu realidad financiera. Hay algo que las tradiciones antiguas entendían y que la ciencia moderna apenas está redescubriendo: el tiempo no es lineal. Existen múltiples líneas temporales ocurriendo simultáneamente. Y tú, en cada momento, estás eligiendo cuál habitar. Cada decisión es un salto cuántico hacia una versión diferente de tu futuro. Y la decisión más poderosa que puedes tomar ahora mismo es esta: reconocer que el flujo ya está aquí. No esperarlo. No pedirlo. Reconocerlo. Porque en el momento en que lo reconoces, colapsa desde la posibilidad hacia la realidad. Y una vez que colapsa, no hay vuelta atrás. Ahora nota tu cuerpo. ¿Cómo te sientes diferente a cuando empezaste este vídeo? Quizás más ligero. Quizás más centrado. Quizás con una claridad que no estaba ahí hace 15 minutos. Esa diferencia no es emocional. Es energética. Tu campo acaba de recalibrarse. Y esa recalibración va a empezar a atraer experiencias, personas y oportunidades que estén en la misma frecuencia. No porque seas especial, sino porque ahora estás disponible. Déjame compartirte algo personal. Hubo un momento en mi vida donde lo intenté todo. Trabajé hasta el agotamiento. Visualicé hasta quedarme dormido. Afirmé hasta perder la voz. Y nada cambiaba. Hasta que un día, exhausto, me rendí. No renuncié. Me rendí. Solté el control. Y en ese momento de rendición, algo cambió. No afuera. Adentro. Sentí una quietud que no había sentido en años. Y desde esa quietud, sin hacer nada diferente externamente, todo se reorganizó. Las oportunidades empezaron a llegar. El dinero empezó a fluir. Las puertas se abrieron. Y me di cuenta de que nunca fue sobre hacer más. Siempre fue sobre soltar más. La paradoja se resuelve cuando eliges. Entonces, ¿qué estás eligiendo ahora? ¿Seguir en la frecuencia de persecución o moverte a la frecuencia de reconocimiento? Porque no puedes estar en ambas. Son mutuamente excluyentes. Y el flujo cuántico solo responde a una: reconocimiento. Si eliges persecución, seguirás recibiendo más razones para perseguir. Si eliges reconocimiento, empezarás a recibir confirmaciones de que ya llegó. Es así de directo. Así de preciso. Aquí el campo se reordena. Y ahora viene la parte donde todo se sella. Donde la transmisión completa se integra en tu sistema. Respira profundo. Siente el aire entrando. Siente cómo tu pecho se expande. Y ahora, mientras exhalas, suelta todo lo que ya no necesitas cargar. Suelta la historia de escasez. Suelta la narrativa de lucha. Suelta la creencia de que tiene que ser difícil. Porque la corriente cuántica no fluye a través de la tensión. Fluye a través de la apertura. Y tú acabas de abrirte. Ahora percibes la corriente actuando en silencio. No como concepto. Como presencia. Como un orden suave en tu campo. Como la sensación de que algo que estaba desalineado acaba de encajar.
Y lo curioso es que cuando decides desde esta claridad, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque finalmente encajaste con lo que siempre te correspondió. El flujo ya no es algo que buscas. Es algo que reconoces. Y cuando lo reconoces, deja de esquivarte. De ahora en adelante, no persigues, permites. No fuerzas, reconoces. No esperas, recibes. Porque el flujo cuántico no opera en tiempo lineal. Opera en disponibilidad. Y hoy, en este preciso momento, te volviste disponible. La corriente ya se movió. Ya te rastreó. Ya decidió que eres el siguiente canal. Y cuando esta pantalla se apague, la frecuencia permanece contigo. No como recuerdo. Como nueva configuración de tu campo energético. Comparte esta transmisión con quien necesite escucharla. Porque cuando extiendes el flujo, este se expande. Y lo que se expande, regresa multiplicado. El flujo te elige cuando tú lo reconoces. Cuarta vez que lo escuchas. Y si todavía resuena más fuerte que la primera, es porque ya dejó de ser información. Se volvió activación. Y esa activación no se detiene cuando termina este vídeo. Apenas empieza. Porque ahora que reconociste la corriente, ella va a empezar a mostrarte señales. Pequeñas al principio. Cada vez más claras después. Y tu único trabajo es no cuestionarlas. Solo seguirlas. Porque cada señal es un paso más cerca de la abundancia que tu yo futuro ya está viviendo. Esto que acabas de experimentar no fue casualidad. Fue sincronía cuántica. Y la sincronía nunca llega sola. Siempre trae consigo una invitación. La invitación es esta: vive como si el flujo ya estuviera aquí. No como ejercicio mental. Como verdad operativa. Y observa cómo todo cambia. Porque cuando tú cambias, el campo no tiene más opción que reorganizarse para reflejar ese cambio. Es ley. Es inevitable. Y ahora, esa ley está trabajando a tu favor.